Hola, ya estamos de vuelta y esta vez vamos a hablar de uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos. Su nombre es Aristóteles. Nacido en el año 384 a.C. en Estagira, Macedonia, por lo que también es conocido como el Estagirita, Aristóteles emergió en un mundo bañado por el sol del helenismo, una época de efervescencia cultural y científica que siguió a la era dorada de Atenas. Su padre, Nicómaco, era médico personal del rey Amintas III de Macedonia, lo que le brindó acceso a una educación privilegiada desde temprana edad. A los 17 años, Aristóteles cruzó el Egeo para estudiar en la Academia de Atenas, la institución filosófica fundada por el mismísimo Platón. Durante 2 décadas, absorbió las enseñanzas de su maestro, convirtiéndose en uno de sus discípulos más brillantes. Sin embargo, la mente inquisitiva de Aristóteles le impulsaría a seguir su propio camino. Tras la muerte de Platón en el 347 a.C., Aristóteles cuestionó algunos de los pilares del pensamiento platónico, apostando por un enfoque más empírico y orientado a la observación. En el año 335 a.C., regresó a Atenas y fundó su propia escuela llamada el Liceo, un lugar donde la filosofía se entrelazaba con la ciencia y la investigación. La obra de Aristóteles es un vasto océano de conocimiento. Sus tratados abarcan desde la lógica y la metafísica hasta la ética, la psicología, la política, la biología y la zoología. Su método de investigación, basado en la observación sistemática y la categorización, revolucionó la forma de comprender el mundo. Entre sus obras más destacadas se encuentran Organon, una colección de tratados sobre lógica, considerada el fundamento de la lógica occidental. Metafísica, una exploración de las primeras causas y principios del universo. Ética a Nicómaco, un tratado sobre la felicidad, la ética y la virtud moral. Política, una reflexión sobre las formas de gobierno y la organización de la sociedad. Poética, un análisis del arte y la literatura. Historia de los animales, un estudio exhaustivo del mundo animal que sentó las bases de la zoología moderna. De Anima, un tratado sobre psicología. La influencia de Aristóteles en la historia del pensamiento es incalculable. Sus discípulos, como Teofrasto, Demetrio de Falero y Estratón de Lampsaco, continuaron su legado, difundiendo sus ideas por todo el mundo antiguo. Su obra se tradujo al árabe y al latín, conservando su relevancia durante la Edad Media y el Renacimiento. Incluso hoy en día, las ideas de Aristóteles siguen siendo objeto de estudio y debate en diversas disciplinas académicas. En la obra del Estagirita destaca su Tratado sobre la Metafísica. ¿Pero qué es la metafísica? La metafísica es una rama de la filosofía que se ocupa de los primeros principios y causas de la realidad. Es decir, se pregunta por la naturaleza de la realidad, su estructura, sus fundamentos y su sentido. Se trata de una disciplina que busca comprender la realidad en su conjunto, lo que llamamos el ser, más allá de la experiencia sensible. Veamos qué es y cómo se compone el ser según Aristóteles. Para Aristóteles, la metafísica es la filosofía primera, ya que estudia al ser en cuanto ser, o al ente en cuanto ente. Un ente es aquello que tiene ser. Un caballo, una mesa, una persona y una piedra son entes porque tienen ser. El ser es lo que tienen en común todos ellos. Una persona y un caballo tienen en común que son seres vivos. También podríamos decir que tienen en común que son mamíferos, etc. Pero lo que todas las cosas tienen en común es que tienen ser. Aristóteles descubre que el ser existe de 2 maneras, y las distinguió como ser en sí y ser en otro. El ser en sí es lo que una cosa es en sí misma, y que se conoce como sustancia.
El ser en otro también es un modo de ser, pero no en sí mismo, sino que necesita de otro para ser. Son como sus características, y que Aristóteles llamó accidentes. Con un ejemplo lo entenderás fácilmente. Imagina una flor. La flor en sí misma es un ser, pues su sustancia es ser flor. Pero la flor posee unas características que existen o tienen ser en la flor, como el color, el olor, su tamaño, si es suave o áspera, etc. Esos accidentes son un modo de ser, pero no existen en sí mismos, sino que, en este ejemplo, necesitan de la flor para existir. No vemos, por ejemplo, el color rojo flotando y decimos, ahí va el color rojo, sino que ese color es un ser que necesita de otros para existir, y en cuanto existe en algo, lo caracteriza y determina. Y este modo de ser se llama, como hemos dicho, accidentes. Según Aristóteles, existen 9 tipos de accidentes. Vamos a verlos someramente. Cantidad, lo que determina el tamaño, la extensión o el número de una cosa. Por ejemplo, el peso, la altura, el volumen, etc. Cualidad, lo que determina la naturaleza, el modo de ser o el estado de una cosa. Por ejemplo, el color, el sabor, la forma, etc. Relación, lo que determina la conexión o el vínculo entre una cosa y otra. Por ejemplo, la paternidad, la amistad, la semejanza, etc. Lugar, lo que determina la posición o el espacio donde se encuentra una cosa. Por ejemplo, la ciudad, el país, el continente, encima o debajo de una mesa, etc. Tiempo, lo que determina el momento o la duración en que se encuentra una cosa. Por ejemplo, el año, el mes, el día, etc. Posición, lo que determina la disposición o la orientación de una cosa. Por ejemplo, la postura, la dirección, el ángulo, etc. Estado, lo que determina la condición o la situación de una cosa. Por ejemplo, el movimiento, el reposo, la salud, etc. Acción, lo que determina la actividad o el efecto que produce una cosa. Por ejemplo, el caminar, el hablar, el escribir, etc. Pasión, lo que determina la pasividad o el efecto que recibe una cosa. Por ejemplo, el sentir, el sufrir, el aprender, etc. Siguiendo con el estudio del ser, Aristóteles descubre que las sustancias son un compuesto y se constituyen principalmente en 2 cosas, materia y forma. La materia es aquello de lo que está hecho una cosa, lo que la compone. La forma es la sustancia segunda, la que determina la naturaleza de una cosa. Es lo que le da a la cosa su esencia. Por ejemplo, la forma de una estatua es la que la hace ser una estatua, y no una moneda o un anillo. Aristóteles sostiene que la materia y la forma son inseparables. La materia no puede existir sin la forma, y la forma no puede existir sin la materia. Una silla de madera, por ejemplo, no puede existir sin su materia, la madera. Pero esa misma silla tampoco podría existir sin su forma, porque entonces no sería una silla, sino que sería otra cosa. El estagirita también se da de cuenta que el ser puede transformarse o dejar de ser lo que es para ser otra cosa. Al descubrir esto soluciona el problema planteado desde Heráclito y Parménides, la cuestión del paso del ser al no ser y viceversa. Y la solución la plantea desde los conceptos de acto y potencia. Veamos de qué se trata. El acto es la actualidad de una cosa, es decir, lo que la cosa es en este momento. La potencia es la posibilidad de llegar a ser algo o realizar algo. Pongamos un ejemplo. Esto es un árbol en acto, es lo que es ahora, pero en potencia este árbol, en manos de un carpintero, puede llegar a ser una puerta, una mesa o una silla. Aristóteles sostiene que el acto y la potencia son inseparables.
El acto es el fin de la potencia, y la potencia es la condición necesaria para el acto. Por ejemplo, un niño puede llegar a ser un hombre adulto porque tiene la potencia de serlo, pero un cachorro no puede llegar a ser un hombre porque no tiene la potencia para serlo. Además, Aristóteles distingue entre dos tipos de cambios en el ser: los cambios sustanciales y los cambios accidentales. Los cambios sustanciales son aquellos en los que aparece o desaparece la sustancia. Y estos cambios sustanciales solamente podrían ser de dos tipos: de generación y de corrupción. La generación es el cambio por el cual una cosa pasa a ser otra sustancialmente distinta. Por ejemplo, la generación de un árbol es el cambio por el cual una semilla pasa de ser una semilla a ser un árbol. La corrupción es el cambio por el cual una cosa deja de ser lo que es para ser otra diferente. Por ejemplo, la corrupción de un árbol es el cambio por el cual un árbol deja de ser árbol y pasa a ser leño, o cenizas si lo consume el fuego. Los cambios accidentales, por el contrario, son aquellos que se producen sin que su forma sustancial varíe. Por ejemplo, el color de un objeto puede cambiar sin que el objeto deje de ser lo que es. La hoja de un árbol puede ser verde en primavera y amarilla en otoño, sin dejar de ser la misma hoja. Aristóteles sostiene que los cambios sustanciales son los cambios más fundamentales, ya que alteran la esencia de la cosa. Los cambios accidentales, por otro lado, son cambios secundarios, ya que no alteran la esencia de la cosa. La distinción entre cambios sustanciales y accidentales es una de las contribuciones más importantes de Aristóteles a la filosofía. Esta distinción ha sido utilizada por filósofos y científicos a lo largo de la historia para comprender el cambio y el movimiento. Escribe en los comentarios qué piensas de lo que hasta ahora hemos visto sobre la filosofía de Aristóteles. ¿Hay alguno de sus principios con los que no estés de acuerdo? Suscríbete al canal, apóyanos con un like y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video. Hasta pronto.